Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del ABC de la tributación inmobiliaria, un programa que estamos haciendo en capitalizarme.com con la gentileza y la ayuda de don Ricardo Gutiérrez y Loyal Trust. Les voy a contar un poco quién es Ricardo Gutiérrez para quien no lo ha conocido aún. Don Ricardo es una persona, un contador auditor de profesión que lleva trabajando por más de 30 años en la industria bancaria y de instituciones financieras. Él entrenó a más de 18.000 ejecutivos de las instituciones financieras por un total recorrido de más de 300.000 horas participantes en cursos de este tipo. Imagínense la cantidad de capacitación que ha corrido por sus venas y obviamente tiene todo este concepto que hace rato que estamos hablando, los que nos han seguido en los otros videos, de la filantropía del conocimiento, porque en verdad el ABC de la tributación inmobiliaria es un programa que hemos diseñado todos los miércoles para poder ayudarlos a ustedes a aprender sobre este árido mundo, este árido mundo que es la parte de la tributación, que muchas veces es desconocido y uno no sabe, porque nadie estudió tributación, bueno, hay gente que sí, pero normalmente los inversionistas pequeños cuando compran propiedades, antiguamente, como no había muchas preocupaciones, porque obviamente era un mercado menos regulado, habían hartas excepciones, las propiedades casi la gran mayoría eran de FL2, entonces uno no tenía que preocuparse tanto. Pero hoy existen varios cambios que han habido con las reformas tributarias. Solamente puedes tener dos propiedades de FL2, por lo tanto, la tercera en adelante ya tienes que empezar a pensar cómo tributan y cuánto vas a pagar sobre ellas. Desde el 2016 ahora tenemos el IVA inmobiliario también, que es otro pensamiento que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar, vender, cómo pagas ese IVA, porque obviamente puede ser que incurras en habitualidad y impuestos internos entre a cobrar. Entonces, por eso hemos diseñado este programa y quiero darle la palabra a don Ricardo Gutiérrez. ¿Cómo estás? Para la Hola audiencia. Francisco, ¿cómo estás tú? Oye, antes Muy que nada, bien. un saludo a la audiencia, esperando que este webinar sea un poquito más práctico. Este va a ser más orientado a conocimientos más específicos y la idea que nos inspira es que con estas herramientas poder hacer que los inversionistas cada vez sean más autónomos, cada vez tengan más información antes de invertir y no tener que vivir las consecuencias con hechos consumados que muchas veces sale tan caro por no haber tenido el conocimiento. Así que ojalá que este webinar les sea de utilidad práctica, va a ser muy orientado a resolver problemas, el problema práctico del cálculo del 55 bis, utilizando también una herramienta que es mi favorita, que es la calculadora HP2C. Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad para todos. Perfecto. Vamos entonces a comenzar a compartir mi pantalla. Perfecto. Y aquí estamos con la presentación. Como les comentaba, bueno, esto se trata del ABC de la tributación inmobiliaria. Para quienes están integrándose, siempre son todos los miércoles, estamos con este programa y obviamente después se edita y se sube a nuestras redes sociales un par de días después. Ricardo Gutiérrez, que a quien ya presenté, y yo, Francisco Ackerman, para quien no me conoce, soy gerente comercial y cofundador de capitalizarme.com, empresa que se dedica a apoyar a las personas a cambiar su vida a través de comprar departamentos. Nosotros transamos más de 1.000 departamentos al año, venta netamente y casi puramente de inversión. Eso es a lo que me dedico yo. Y el capítulo de hoy día, como decía don Ricardo, es sobre el cálculo del artículo 55 bis y la evaluación del impacto tributario proyectado en eso, para que también tú sepas cómo te va a afectar este artículo tan maravilloso que uno puede aprovechar si se puede, obviamente. Vamos a la primera lámina y ahí, Ricardito, te cedo la palabra para que me empieces la clase. Gracias. Ok. Bueno, primero que nada quisiera comentar algo que muchas personas me lo han preguntado, ¿qué significa la sigla BIS? Como en otras oportunidades también lo he mencionado, cuando hay un artículo en particular de alguna norma y que ese artículo se incorporan elementos complementarios para perfeccionar el artículo y que no constituye una modificación a la ley en su conjunto, se van agregando estos apéndices y que el primer factor complementario a ese artículo lleva la denominación bis. Si después hubiese una segunda incorporación complementaria, será el 55 ter.
Y si viene otra, el cuatro, y así sucesivamente. Esto lo explico porque muchas personas piensan que porque lleva la sigla BIS es sinónimo de una franquicia tributaria. No es así. El tema es que si hay un elemento complementario al artículo, va a llevar, si es la primera, será BIS, segunda será TER, y así sucesivamente hasta todos los complementos que sean necesarios para ir perfeccionando la aplicación de determinado artículo. Así es que, bueno, entremos entonces de lleno a lo que es el artículo 55 bis. El artículo 55 bis es una franquicia tributaria que permite a las personas naturales que han adquirido un crédito con garantía hipotecaria rebajar los intereses de su base imponible en el impuesto global complementario. De eso se trata este artículo 55 bis. Entonces, cuando una persona natural adquiere un bien raíz, ya sea casa, departamento, o bien, no compra un departamento, pero hipoteca su propiedad con un crédito con garantía hipotecaria, tiene derecho natural a rebajar los intereses que pagados en forma efectiva por este crédito de su base imponible en impuesto global complementario. Lo que sí es importante señalar que esta franquicia tiene un tope de 8 UTAs, y como el valor de la UTA está aproximadamente en 605.000 pesos, podríamos decir que estamos pensando en un máximo de rebaja, si es que califica a unos tramos que vamos a ver enseguida, con un máximo de 4.800.000 pesos aproximadamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo opera la franquicia del artículo 55 bis? Entonces, primero que nada, el artículo 55 bis es una rebaja a la base imponible, que está en la línea 19, código 750, donde el Servicio de Impuesto Interno hace el cálculo directamente, del momento que tomó un crédito con garantía hipotecaria, esa información le llega al servicio, y el servicio hace el cálculo y toma la información contenida en esa escritura y la incorpora automáticamente en la línea 19, código 750. Pero esta franquicia tributaria tiene algunos rangos que hay que tenerlos presentes. Nosotros decimos, claro, tiene la rebaja de los intereses, pero hay 3 tramos a considerar para poder saber si tiene o no tiene derecho el contribuyente. Entonces, la primera norma dice que cuando un contribuyente tiene una base imponible tributaria, que yo he denominado BIP, y esa base imponible es menor a 90 UTA, que aproximadamente son 54.450.000 pesos. Esos 54.450.000 pesos, dividido por el valor de la UTA, ¿no es cierto?, es el límite de las 90 que nos permitiría, en ese caso, rebajar el 100% de los intereses efectivamente pagados de la base imponible de impuesto global complementario. Luego hay un tramo, porque este es una franquicia que va degradando su aplicación, y cuando la persona natural tiene una base imponible que está entre las 90 y las 150 UTAs, ya 150 UTAs son del orden de 90.500.000 pesos. Cuando está entre los 54.450.000 y los 90.500.000, esta franquicia empieza a diluirse en términos porcentuales. Ya no tiene derecho al 100% a rebajarla, sino que hay que aplicar una fórmula, y que es la fórmula que está destacada ahí en verde, en la cual ya la vamos a hacer un cálculo práctico, y que es 250 menos la BIT expresada en UTA multiplicada por 1,667. Ese factor dividido por 100 nos da el porcentaje que tenemos derecho cuando estamos en el rango entre las 90 y las 150 UTA. Entonces, sí, Ricardo, ahí va a entender, entonces 90 UTA significa, yo tendría que, si yo tengo un sueldo bruto inferior a más o menos 4,5 millones, yo podría usar el 100% de este beneficio, ¿no? Exactamente, porque estarías en el rango de las de menos de 90 UTA, exactamente. Y si estoy entre 4,5 millones, 54 millones a 150 UTA, que ahí no lo he calculado todavía, pero ahí uno empieza a bajar su beneficio, y sobre 150 UTA esto ya no existe, este beneficio. Entonces es para estos sueldos que obviamente 4,5 millones es un buen sueldo, entonces muchas personas pueden tener acceso a este beneficio. La franquicia tributaria tiene 3 tramos. El primer tramo es hasta las 90 UTA, que equivale a aproximadamente 54.450.000 pesos, y ahí, en ese tramo, el contribuyente tiene derecho a rebajar el 100% de los intereses pagados efectivamente en un crédito con garantía hipotecaria, con tope de 8 UTA, que son aproximadamente 4.800.000. Entre el rango de 90 y 150 UTA, 150 UTA son aproximadamente 90.500.000 pesos, el contribuyente ya no tiene derecho al 100%, sino que hay que calcular ese porcentaje y se aplica una fórmula aritmética
que está destacada ahí en verde, que es 250 menos la base imponible, expresada en UTA, multiplicado por 1,667, y todo eso se divide por 100 y me da el porcentaje al cual tengo derecho. Esta fórmula está determinada por el Servicio de Impuestos Internos, es una regla que es aritmética y que se aplica para todos aquellos que están entre 90 y 150 UTA. Esta norma, Perfecto. una vez que pasamos las 150 UTA, no tenemos derecho a rebajar absolutamente nada. Entonces, cuando una persona gana más de 150 UTA, obviamente que la aplicación del 55 bis no tiene sentido, no tiene derecho a aplicarla. ¿Ok? Entonces, una vez explicado este concepto, por favor, Francisco, pasemos a la próxima lámina para ver un caso práctico. ¿Cómo podemos nosotros, y esta es la idea, cómo podemos nosotros evaluar el impacto que podría tener la aplicación del artículo 55 bis antes de adquirir una propiedad? Para este efecto, yo puse una imagen ahí de una persona, ¿no es cierto? Una persona joven que tiene una renta de 25.600.000 pesos brutos anuales. Entonces, esta persona, vamos a suponer que quiere adquirir su primera vivienda, su primer departamento o 2 departamentos, y quiere evaluar el probable impacto de la aplicación del artículo 55 bis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que a la base imponible que está expresada en pesos, en 25.600.000 pesos, dividirla por el valor de la UTA para saber en qué rango está. Está menor a 90, está entre 90 y 150, o tiene más de 150 UTA. Entonces, al dividirla, hemos hecho el cálculo y le da 42,3 UTA. Fantástico. Esta persona, entonces, tiene la opción del beneficio. Derecho a rebajar el 100%. Exactamente. Al 100% y 25 millones anuales. Efectivamente pagados. Buenísimo. Claro, Esta es una persona, para que la gente entienda, a veces uno con lo anual se puede confundir, es una persona que gana sueldo bruto aproximadamente 2.133.000 pesos anuales, mensuales. Efectivamente. Entonces, vamos a suponer que esta persona quiere comprar y quiere adquirir un departamento o 2 departamentos, se quiere endeudar con un total de 5.000 unidades de fomento, y hemos hecho un ejemplo con una tasa de interés también, que es un mero supuesto de un 5% anual a 30 años. Entonces, lo importante es que antes de poder evaluar el impacto tributario 55 bis, tenemos que evaluar la posición actual de esta persona antes de adquirir la deuda. Y por lo tanto, con los 25.600.000 pesos, nos vamos a la tabla del impuesto global complementario, y si observamos la tabla, cae en el tramo del 8%. O sea, tenemos que multiplicar los 25.600.000 pesos por 0,08, lo que nos da un valor de 2.048.000 pesos. Pero a ese valor, de acuerdo a la tabla, tenemos que rebajarle un total de 1.036.128 pesos, lo que nos da un valor de 1.011.872 pesos de impuesto a pagar. O sea, esta persona, antes de hacer el uso de la franquicia 55 bis, con esa remuneración tiene que pagar 1.011.872 pesos. Esa es la posición actual. Ahora, si esta persona adquiere un departamento o 2 departamentos por una deuda total de 5.000 UF pactada al 5% anual a 30 años, tendríamos que evaluar cómo le impacta esta franquicia. Y para eso, Francisco, por favor, pasemos a la próxima lámina, ¿no es cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, para poder saber el impacto tributario, tenemos que calcular los intereses que esta persona va a pagar durante el año. Primero voy a explicar lo que se hace en forma mecánica, y luego, Francisco, lo vamos a hacer a través del emulador para que veamos en vivo cómo se usa la calculadora HP2CC. ¿Te parece? Me parece, ya. Muy bien. Bien. Entonces, los primeros datos, que vamos aquí a explicarlo en términos de un diagrama fijo, es que los 30 años, la calculadora financiera, si ustedes se dan cuenta, cada tecla tiene 3 funciones. Unas que están debajito de la tecla, que están en azul, otra que está digamos, en la tecla misma, y una que está arribita en amarillo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algún cálculo en la cual necesitamos, por ejemplo, los 30 años, convertirlos a número de meses, si ustedes se fijan en el N, que es donde se registra el plazo, debajito de la tecla N, en azul, hay un dice 12 por. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar el número 30 en la calculadora, y pulsamos la tecla G para que me active la función multiplicar por 12,
y habremos ingresado los 360 meses. Luego, el interés, que también está expresado anual, lo llevamos a la misma modalidad de pago. Los dividendos hipotecarios se pagan mensual, por lo tanto tenemos que convertirlo a la tasa equivalente mensual. Para eso, nos damos cuenta que debajito de la tecla I dice dividido por 12. O sea, que esa tecla, si nosotros primero registramos la tasa de interés, que es el 5, aplicamos la tecla, la azulita, la G, y luego aplicamos la tecla I, nos va a dar automáticamente el valor equivalente al interés mensual. Y finalmente, el valor presente de estos 5.000 unidades de fomento, la calculamos a 28.500 pesos la UF, nos da una deuda de 142.500.000 pesos que se registra en la tecla PD, donde está registrado el valor presente. Una vez que tenemos ingresados estos valores, apretamos la tecla PMT y nos va a dar el dividendo, que en este caso nos dio 764.971 pesos. Luego vamos a hacer el registro, vamos a calcular los intereses pagados a través de la cofunción de N, que está en amarillito, que dice amortización, y vamos a decir, si la compramos el día 2 de enero, en el año 2019, vamos a tener 12 meses. Tenemos que calcular entonces los intereses, el cuadro de amortización de los intereses por los 12 primeros meses para poder saber cuánto vamos a pagar. Y para eso registramos 12 en la calculadora y activamos la cofunción amarilla, porque arribita de la tecla N está en amarillo, dice amortización. Entonces ponemos 12, F, y luego pulsamos la tecla N y nos arroja el resultado de 7.077.254 pesos, que obviamente excede el monto de los 4.800.000 pesos a que tendría derecho. Por lo tanto, esta persona a lo más va a poder rebajar 4.800.000. ¿Por qué? Porque excedió, los intereses que paga exceden las 8 UTAs. Entonces, Francisco, te propongo, vamos al emulador y para que usemos la calculadora tal cual, lo que acabo de explicar, pero la llevamos al sistema de la calculadora tal cual como se opera el medio físico, a pesar de que aquí lo vamos a hacer a través de Internet. Vámonos al emulador, por favor, en Internet. Aquí estoy en el emulador. Ya. Entonces, ¿se ve? ¿O no? No se ve en pantalla. Ah, espera. Déjame. Ahí estoy. Ahí está. Perfecto. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer cuando tomamos la calculadora financiera es encender la calculadora. En este caso hay un solo botón que dice ON, que para efectos del emulador ya está prendido. Pero si la quisiéramos apagar, cuando la tengamos físicamente, apretamos el botón ON y se apaga. En este caso no se nos va a apagar porque el emulador está activo. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que haber hecho era encender nuestra calculadora apretando la tecla ON. Está al ladito de la tecla amarilla. Luego, cuando nosotros estamos trabajando con la calculadora, dijimos, vamos a ingresar los valores. Podemos ingresar en el orden que queramos. ¿Qué te parece, Francisco, si entramos por, primero, el N? Habíamos dicho que eran 30 años. Registra 30 años, por favor, 30. Y luego, la tecla azul, G, N. Arribita. Perfecto. Y automáticamente la calculadora nos ha multiplicado por 12, porque en la modalidad de pago era mensual, por lo tanto, toda la evaluación tiene que ser en el mismo modo de pago, que es mensual. Entonces, nos ha convertido los 30 años en 360 meses. Luego, vamos a ingresar el interés. Pulsemos 5 en la calculadora. 5, y como ese es anual, tenemos que dividirlo por 12, entonces aplicamos la tecla G para activar la cofunción dividido por 12, bien, G, y ahora la tecla I por 100. Está al lado del N. Fantástico. Entonces aquí quiero hacer una observación. Nosotros hemos visto y vamos a observar en la máquina que dice 0,42. La verdad es que estamos trabajando con 2 decimales, pero esta máquina es tan maravillosa que utiliza datos normalizados. Los datos normalizados, o sea, si es un número indeterminado, la máquina en forma interna tiene todo el máximo nivel de precisión de ese cálculo. Nosotros aquí lo hemos calculado con 2 decimales, que nos sale 0,42, pero podría haber sido 0,41, 7, 9, 8, tanto. La máquina automáticamente, por forma interna, está trabajando con el dato normalizado, que es el máximo nivel de precisión, y por lo tanto, a nosotros nos presenta 0,42, pero internamente está trabajando con los datos reales. Perfecto. Ahora ingresemos 142.500.000 pesos. 142 millones
¿Cuánto? 500.000, ya, otros 2 ceros más, perfecto. Y ese es el valor presente de la deuda. Entonces ahora apretamos la tecla PD, que está al lado del I%. Exactamente. Entonces, hemos ingresado los datos y ahora necesitamos calcular el PMT, que no es otra cosa que el dividendo, que está al ladito del PB. Aprieta la tecla, por favor. Perfecto. Y nos da exactamente el mismo valor que habíamos calculado, que eran los 762.000 y fracción. Acá Entonces, me dio 780.000. ese era el valor que habíamos calculado. Entonces, tenemos el cálculo del dividendo. Entonces, ahora vamos a pedirle a la máquina que nos calcule los intereses aplicados por 12 meses para saber exactamente cuánto pagamos. Entonces, ingresa el número 12 en pantalla. Ingresamos, que es el número de meses, y ahora aplicamos la tecla amarilla y la tecla N, donde estamos pidiéndole la amortización. Perfecto. Y nos da 7.070.000 y tantos mil. O sea, efectivamente nos pasamos de los 4.800.000 pesos. Por lo tanto, ya sabemos que estamos excedidos en el máximo y por lo tanto solamente podremos rebajar los 4.800.000 pesos. Entonces, este emulador, ¿por qué hay una pequeña diferencia con el cálculo que yo había hecho antes? Porque yo lo hice con los datos exactos. Como aquí estamos trabajando con datos aproximados, nos produjo una pequeña diferencia, porque yo el cálculo que había hecho en mi máquina lo hice con los datos normalizados. Lo explico para que no les confunda la pequeña diferencia que hay con los 7.077.000 que yo había calculado, porque yo lo hice con los datos precisos. Aquí estamos trabajando solo con 2 decimales. Entonces, hemos calculado, y si tú observas detenidamente, Francisco, que debajo, sobre la tecla STO, que está al lado de la tecla azul, abajo, al ladito hay una, perfecto, arribita hay una que dice X mayor o igual que Y. Púlsala, por favor. Perfecto, y ahí nos da el cálculo de lo que estamos amortizando capital. El primer cálculo que nos da la máquina es el registro de los intereses acumulados por los 12 primeros meses. Y cuando aplicamos el XY, nos está informando la amortización del capital. Entonces, con esta pequeña aplicación, para que vean lo simple que es esta máquina y lo rápida que hace los cálculos y el nivel de precisión, imagínense, no hemos demorado ¿cuánto? Ni menos de 1 minuto y tenemos el cuadro de amortización de lo que vamos a amortizar en los primeros 12 meses, de tanto de capital como de intereses. Esta es la maravilla que tiene esta máquina y hay que aprenderla a usar integralmente. Y ese es uno de los desafíos que tenemos con Francisco, de que el día de mañana todos ustedes como inversores sepan usar esta calculadora. Cosa, empoderarlos para que ustedes puedan hacer sus propios cálculos con autonomía y con la seguridad de que la máquina les da un marco de referencia muy preciso de cuántos intereses podemos estar pagando en un crédito hipotecario por los 12 primeros meses y así sucesivamente después por los años venideros. Por lo tanto, ya tenemos los cálculos, hemos usado la calculadora, esto era para que vean lo rápido y lo fácil que es hacer los cálculos. Entonces ahora volvemos exactamente, y aquí vemos los cálculos, ¿se acuerda? A mí me había dado 7.077.000 y en nuestra máquina, cuando Francisco lo hizo, le dio 7.072.000. Es porque yo trabajé con los datos precisos. Esa es la única diferencia. Si hubiésemos trabajado con los datos normalizados, tendríamos los mismos datos que yo tengo acá. Entonces, pasemos a la próxima lámina, por favor, Francisco. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a hacer el cálculo de cuál es el verdadero impacto que tiene para esta persona acogerse ahora con el artículo 55 bis. En el lado izquierdo hemos puesto a la persona sin el beneficio del artículo 55 bis, antes de comprar la propiedad. Y nos damos cuenta que iba a pagar 1.011.872 pesos. Hasta ahí teníamos la foto antes de adquirir esta deuda con garantía hipotecaria. Una vez que se endeudó, ahora veamos qué efecto tiene para esta persona el acogerse al 55 bis con esta deuda. Entonces, para eso, vamos a modificar la base imponible. Ya no tenemos la BIT de 25.600.000, porque a esa cantidad ahora les vamos a rebajar los intereses pagados, que son 4.800.000. Recuerden que su base imponible eran de 42,3 UTA, por lo tanto tiene derecho al 100% de los gastos financieros que incurrió en el crédito con garantía hipotecaria, pero con tope de los 4.800.000. Por eso que
bajó su base imponible ahora a la cantidad de 20.760.000. Si nos vamos a la tabla, del impuesto global complementario, sigue quedando en el tramo del 8%. Por lo tanto, los 20.760.000, al multiplicarlos por 0,08, nos da el monto de 1.660.800 pesos. Fantástico. Menos la rebaja según la tabla que le corresponde, que era 1.036.128, nos da un nuevo impuesto a pagar de solo 624.672 pesos. Entonces la pregunta es, a ver, estábamos pagando 1.011.872 antes del beneficio. Y luego, ahora, una vez que hemos hecho el cálculo, nos da un cómputo de 674.672 pesos. O sea, producto del artículo 55 bis, esta persona tiene un ahorro de 387.200 pesos. Obviamente que si está pagando aproximadamente 780.000 pesos, es casi la mitad de un dividendo que recibiría vía subsidio tributario. O sea, de los 12 equivalentes a los 12 pagos que va a hacer de sus dividendos, hay 0,5 dividendos que se los va el Estado, a través de esta franquicia, le rebaja y le resulta un ahorro tributario de 387.200 pesos. Ahora, ojo con este dato. Si esta persona, en la medida que, imaginemos una persona que gana cada vez menos, el impacto tributario del beneficio es cada vez menor. Podría incluso darse que una persona natural declaró en su base imponible 8 millones de pesos. En ese caso está exento del impuesto global. Por lo tanto, cualquier rebaja que hubiese tenido con su base imponible a través del 55 bis no le produce efecto, porque estaba exento, no pagaba impuestos. Entonces, este beneficio, a medida que la renta va subiendo, empieza a aumentar de forma exponencial. Y por eso, Francisco, te invito a que veamos la próxima lámina para simular qué hubiese pasado si esta misma persona, en vez de ganar los 25.600.000, hubiese ganado la cantidad de 65.600.000. O sea, se ha disparado su base imponible. Esa base imponible, al llevar la UTA, nos damos cuenta que está con 108,4. O sea, se pasó de las 90 UTA. O sea, aquí tendríamos que haber hecho un cálculo. Primero, si hubiese ganado esta cantidad, ¿cuánto habría tenido que pagar impuestos antes de comprar? Habría estado primero en el tramo del 30,4%. Al estar en el tramo del 30,4% y multiplicar el 30,4% sobre los 65.600.000, nos da una cantidad de 19.942.400, a la que le tendríamos que hacer la rebaja según tabla en el tramo que corresponde, que son 10.599.473 pesos. ¿Cuánto le daría en el impuesto global complementario a esta persona? Le saldría 9.342.927 pesos. Esa sería la carga tributaria para una persona que ganó 65.600.000 pesos. Lo que no es menor, si hacemos un cálculo, alto impuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Que ha adquirido la misma deuda de las 5.000 UF al 5% anual por 30 años, y tendríamos que hacer el siguiente cálculo. Primero, ya no está en el tramo del menor a 90 UTA, está en el tramo número 2. Y por lo tanto, aquí es donde tendríamos que aplicar la fórmula aritmética que tiene predeterminada el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la multiplicación, la resta aritmética de 250 menos las 108,4 UTAs, que es su renta, multiplicada por 1,667, y todo eso dividirlo por 100. Lo que nos da un 69,3% de derecho a rebajar. Ya no tiene el 100%. ¿Por qué? Porque pasó las 90 UTAs. Solamente tiene derecho al 69,3% de rebajar los gastos, digamos, los intereses por el crédito hipotecario, pero con tope de 8 UTAs. O sea, tendríamos que hacer el cálculo de las 8 UTAs multiplicada por 605.000 por 0,693, lo que nos da un máximo de rebaja de 3.354.120 pesos. Eso es lo máximo que puede rebajar de su base imponible. Entonces, originalmente eran 65.600.000, al restarle los 3.354.120, nos queda una nueva base imponible ajustada de 62.245.880 pesos. Entonces, con ese nuevo dato, nos vamos nuevamente a la tabla
y vemos que efectivamente se sigue manteniendo en el tramo del 30,4%, que al multiplicarla por los 62.245.880 pesos nos da 18.922.747 pesos. Menos la rebaja según tabla, que como está en el mismo tramo, sería igual a la rebaja anterior, que sería de 10.599.473 pesos. Entonces, al hacer el cálculo en la tabla, nos damos cuenta que ahora va a pagar solamente 8.323.274 pesos. ¿Cuánto pagaba antes del 55 bis? 9.342.927 pesos. Se está ahorrando más de un dividendo ya. Más que un dividendo. O sea, el ahorro tributario por el 55 bis es nada más y nada menos que 1.019.652 pesos. O sea, dado que aumentó su base imponible y a pesar de que tiene menos derecho porcentual a rebajar, fíjense lo interesante, que esto ya equivale a 1,4 dividendos. O sea, a medida que la renta va aumentando, pero ojo, que no aumente más de 150 adultas, porque ahí ya no tiene derecho. Entonces, cuando esta persona está en los 108,4, el beneficio tributario le significa un subsidio indirecto por ahorro tributario de 1,4 dividendos aproximadamente. Miren qué potente es la aplicación de este 55 bis en la medida que las rentas van aumentando. Mira. Entonces, repito, si estoy en el tramo exento, ¿de qué me sirve el 55 bis? De nada, porque a algo que estoy exento le rehago la rebaja que le haga, sigo estando exento, no me produce beneficio. Por lo tanto, este es un beneficio cuyo principal beneficiario es la gente de ingresos medios altos. Eso es importante decirlo, porque el efecto es exponencial por efecto de la tasa también exponencial del impuesto global complementario. Francisco, sí, no sé si ha quedado claro. No, a mí me quedó muy, muy claro, me gustó mucho los ejemplos acá. En fondo, lo que estoy entendiendo, al final, si uno está ahí como en el tope de las 90 UTAs, probablemente está ocupando muy, muy bien ese beneficio, porque está ocupando el total con un ingreso relativamente alto, y va a descontar un montón porque va a estar en un tramo probablemente igual alto. En las 90 UTAs ya está en un tramo interesante que estás pagando tu impuesto, entonces... No, lo encuentro genial. ¿Y qué significa este ahorro tributario en términos prácticos? Porque la típica pregunta, y de hecho yo voy a confesar que en algún minuto cuando no entendía casi nada de temas tributarios, yo me acuerdo que le decía a mi hermano, le contaba cuando entré recién a trabajar en capitalizarme.com, le decía, oye hermano, mira, el beneficio tributario 55 bis es genial, son 4.800.000 y casi que es como que te los devuelvan. Y uno se imaginaba que este beneficio era como de ese orden, y no es eso, sino que son 4.800.000 que te descuentan de tu base imponible en el fondo. Y ahí, por lo que entiendo acá, al final este ahorro tributario quiere decir que tú estás pagando menos impuestos. Exactamente. Esto es importante tenerlo presente. El 55 bis es una rebaja a la base imponible, no es un crédito al impuesto. Muchas personas creen que es lo que le van a devolver. No, graso error. Eso es lo que pensaba, efectivamente yo pensaba que te devolvían, y no, es una baja. No, a la base imponible, exactamente. Y repito, yo puedo tomar un crédito hipotecario, si estoy con ingresos anuales inferiores a 8 millones, no me sirve para nada. ¿Por qué? No. Porque si estoy exento y me hacen una rebaja, sigo estando exento. Entonces, este beneficio va aumentando en la medida que llegamos al óptimo, que es aproximadamente las 90 UTAs, porque ahí tengo derecho a rebajar el 100%. Si me paso las 90 UTAs, empieza a caer el beneficio de la rebaja. Recuerden que si yo hubiese tenido imaginémonos que esta persona que hemos puesto aquí simulada hubiese tenido 90 UTAs de ingresos, que son 54 millones, habría tenido derecho al 100% de la rebaja de los 4.800.000 y no los 3.354.120, dado que va decreciendo el beneficio porque nos pasamos de la cumbre de las 90 UTAs. Por lo tanto, el óptimo a las personas que más les beneficia esta franquicia, efectivamente a los que están en la cima, que son las 90 UTAs. Ese es el óptimo. Ahora, si una persona gana más de 150 UTAs, no le sirve porque no tiene derecho a aplicarlo. Por eso que ese es otro de los aspectos importantes, Francisco, cuando nosotros mencionábamos que cuando convenía o no convenía
hacer la práctica esto de ir a la primera categoría como empresario individual, si yo tengo más de 150 UTAs y no me sirve 55 bis, obviamente que debo iniciarme como empresario individual y tributar en la primera categoría. ¿Por qué razón? Porque aun cuando, si yo tuviese que pagar impuestos de primera categoría, ese impuesto es como un crédito al global. Y ahí me cambia la figura. Por eso que la optimización tributaria depende de cada caso. Aquí no hay fórmulas mecánicas que uno pueda decir, en tal caso te conviene o aplícate como empresario individual. Sí, Aquí es hay que bastante caso evaluar a caso, es muy caso caso a a caso. caso. Sí, Es muy es caso a algo caso. que me he dado cuenta en medida que voy aprendiendo de este mundo tributario. Y yo al principio decía, no, pero es que aquí algo se están guardando información los tributarios porque no puede ser que no haya una norma. ¿Cómo no puede? No lo entendía. Y en verdad me he estado dando cuenta que cada persona es un mundo diferente. Obviamente uno puede ejemplificar que quizás la persona que gana justo 1,5 millones y uno puede hacer un ejemplo. Normalmente todas las personas tienen rentas distintas, composición de rentas distintas, si tienen boletas, si no tienen boletas, si tienen sueldo, si el sueldo es fijo, es variable, si tienen Perfecto. patrimonio, si son participaciones de empresa, todo influye en algo. Entonces, Exactamente, exactamente. Por eso que es importante potenciar a nuestra audiencia en el conocimiento práctico de estas materias, porque ya con este ejercicio basta que apliquen los datos que les son reales, va con su calculadora financiera, que esperamos en el próximo taller, en nuestro próximo webinar, enseñar a usar la calculadora, ya va a ser más autónomo, va a poder evaluarse a sí mismo y va a tener una herramienta concreta para poder establecer cuánto es más o menos el ahorro tributario que le impacta el 55 bis. Eso es lo bueno de estos talleres, enseñar para que no solo aprendamos lo teórico, sino lo práctico. Recuerden, lo hemos dicho en webinars anteriores, hemos dicho que el conocimiento no solo es lo teórico, también es lo práctico. Y ojo, y hay otra forma también de aprender, que es de la experiencia del tercero. O sea, si nosotros hacemos nuestra propia evaluación y nos comparamos, conversamos con otras personas que han tenido el 55 bis y ya con estas herramientas podemos ver por qué razón a él le salió más o por qué le salió menos y empezamos a tener un conocimiento y empezamos cada vez a ser más autónomos, especialmente al momento de decidir. Ese es el valor que tienen estas reglas, ¿no es cierto? Y que, como Francisco, tú lo has dicho claramente, mira qué simple es poder hacer la evaluación. Entonces, es simple en la medida que tengamos una calculadora financiera, tenemos los conceptos claros de lo que es 55 bis y, por lo tanto, en la medida que cada vez vayamos comprendiendo más sobre la norma tributaria, cada vez vamos a ser más y más autónomos. Y eso beneficia a... se reducen las asimetrías de información. Cuando yo, persona natural, quiero ir a comprar una propiedad y un broker o un asesor me dice una cosa u otra, yo puedo pescar mi calculadora financiera, pesco mis datos y puedo validar qué tan certera es la opinión del broker de lo que me está diciendo o lo que me conviene o no me conviene. O sea, me empodero. Ese es el valor de esto. es que aparte uno tiene el dato exacto, porque típicamente uno puede decir, mire, y aparte acá tú tienes el 55 bis, cómprate esta propiedad de 1.500 UF, y resulta que quizás la propiedad de 1.500 UF, si una persona tiene una renta alta, que suena que es fácil de comprar, en ese sentido, si uno está en una renta alta y te da el número de manera correcta, va a ser un dividendo, por ejemplo, supongamos, supongamos que son 160.000 pesos, por decir algo, o 200.000 pesos. Quizás por 200.000 pesos, al hacer este cálculo, va a dar cuenta que el dividendo, que el cálculo va a El ser beneficio. menor a 3 millones, quizás 2.500.000. Entonces no estás subutilizando el posible Perfecto. beneficio. Pero muy bien, o sea, excelente, Francisco. Mira, aquí es cuando hace la evaluación del impacto del artículo 55 bis, la idea es que no te quedes ni pasado y te quedes corto. Por ejemplo, el caso que acabamos de calcular, una persona con 65.600.000 pesos, le queda incluso un porcentaje no utilizado de 3.354.120. ¿Por qué? Por la naturaleza de su renta. Pero si hubiese sido una persona de 90 UF, lo que le habría convenido es haber tomado un 90 UTA. poquito de menos crédito, claro, de UTA, perdón. Habría sido mejor no endeudarse en 5.000, sino un poquito menos. ¿Por qué? Porque no perdería esa parte de los intereses de los 7.077.000 versus los 4.800.000. Entonces, hay una ecuación, hay que ecuacionar
a cada contribuyente de qué manera le Y, afecta o y le súper beneficia. y súper importante recalcar acá, recuerden que, porque acá esta persona está adquiriendo una propiedad, que es importante destacarlo, que es un supuesto de que esta es una propiedad de FL2, una primera propiedad, en el fondo, Claro, porque si no, uno tendría que el arriendo, a menos que sea la propiedad para vivir, que también puede ser para vivir, pero si está comprando esta propiedad para la renta, si esta es de las primeras dos propiedades y es de FL2, además de tener este beneficio que el 55 bis, la resta que tú vas a tener de ahorro tributario, vas a tener mayores ingresos y esos ingresos no entran en el global complementario. En caso perfecto, contrario, si esta fuera tu tercera excelente. propiedad, vas a tener Ahí que el empieza a BIT tributar. va a tener que, dos cositas, va a tener que ponerle el aumento en tu renta y el descuento por el beneficio. Exactamente, excelente. Efectivamente, Me han hecho así bien es. las clases, ¿viste? Un 7, muy bien, muy bien. Buen alumno. Entonces, obviamente todas estas ecuaciones son las que uno caso a caso tiene que ir evaluando. Y la idea es que cada inversor, ahora, cada vez que quiera hacer una cotización, pueda evaluar su propio impacto del artículo 55 bis. Aquí están todas las reglas. Hemos expuesto la mecánica y esto es todo lo que hay que evaluar. Saber usar la tabla del impuesto global complementario, saber en qué significa el artículo 55 bis, saber usar una calculadora financiera, y eso es todo lo que necesitaba para ser autónomo y autoasesorarse con conocimientos prácticos. Bueno, Francisco, hemos pasado a la próxima lámina, Sí, y acá, pasemos que esta parte es interesante. sí, Ya, pero ¿dónde va esto? ¿Dónde uno, cuando te llega a fin de año, cómo uno sabe si se lo están descontando? ¿Dónde se descuenta? Yo creo que en algún perfecto. minuto vamos a tener que hacer una clase de cómo leer bien o cómo hacer la declaración anual si uno quiere hacerla de forma independiente. Eso es un tema interesante a futuro, mira. Bueno, a Pero ver, Francisco, nosotros tenemos la meta de hacer un taller de tributación aplicada, y en ese taller una de las cosas que nos hemos propuesto es enseñarle a las personas a hacer una declaración de impuestos, o sea, que se manejen con el formulario 22. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque puede conversar de igual a igual con su contador o con su asesor, o por último, entender de qué se trata su declaración de impuestos a la renta. Entonces, observemos lo siguiente. Aquí, al lado izquierdo, hemos puesto una imagen del anverso del formulario 22. ¿Y por qué el anverso? Porque ahí están todos los datos de las personas naturales. Todo lo que está en el anverso del formulario 22 solo tiene que ver con la persona natural, no con la persona jurídica. La persona jurídica ocupa el reverso del formulario. Aquí está la información de las personas naturales y que nosotros como inversores, personas naturales, tenemos que dominar. Entonces, aquí hay algo maravilloso este formulario, lo he dicho siempre, está muy inteligentemente bien diseñado. Primero, ¿cómo se lee este formulario? Si observamos, Francisco, nos vamos a dar cuenta que en términos verticales están numeradas las líneas. En el lado izquierdo extremo del formulario nos vamos a dar cuenta que están numeradas de la 1 a la 47. O sea, este formulario en el anverso tiene 47 líneas, pero lo interesante es que dentro de cada línea pueden haber 1, 2 o 3 códigos, pero lo importante es identificar las líneas. ¿Por qué razón? Porque hay una pregunta importante. Generalmente uno hace esta pregunta y las personas habitualmente no lo saben. Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras una persona natural puede generar ingresos tributables? Fíjate que uno piensa y dice, se imagina cientos de posibilidades. La verdad es que no es así. Son solo 14 posibilidades de crear rentas tributables. Y estas son las primeras 14 líneas. Si observamos el formulario, y las primeras 14 líneas son las líneas donde están las rentas afectadas. Ahí están las 14 formas de que una persona natural se pueda ver afectada por impuestos de complementario. Mira qué interesante. Solo 14 formas. Y ahí están la línea 1, 2, 3, 4, hasta la 14, los distintos tipos de rentas. Entonces, cuando queremos analizar nuestra declaración de impuestos y no sabemos cómo ubicarnos, las primeras 14 líneas, ahí es donde se declaran los ingresos. No hay más, ahí van los ingresos. Esas son las 14 formas que una persona puede generar rentas tributables. Sin embargo, después de la línea 15 a la 20, viene un concepto que se denominan rebajas a la base imponible, que es lo que acabamos de ver con el artículo 55 bis, que en caso particular del 55 bis está la línea 19, código 750, donde tú lo tienes marcadito ahí con verde. Entonces, en ese recuadro
es donde la persona ve y dice, sí, efectivamente me rebajaron los intereses por la franquicia de artículo 55 bis. Todo el cálculo que hemos hecho lo hace automáticamente el Servicio de Impuestos Internos, pero no quita la responsabilidad de que nosotros sepamos lo que ha hecho el servicio, poder constatar que lo que nosotros calculamos está, pueden haber más o menos variaciones pequeñitas por efectos de decimales, pero en el grueso de lo que nosotros acabamos de estimar, debiera estar en la línea 19, código 750. Luego hay una línea que es trascendental, que es la línea 21, donde nos sale el impuesto global complementario al cual aplicamos la tabla. Francisco, cuando nosotros decíamos, y le habíamos descontado y decíamos, nos vamos a la tabla ahora, bueno, ese es el valor que está en el código 170, en la línea 21. En la línea 22 se registra cuando hicimos el cálculo y fuimos a la tabla en el código 157, ahí está el impuesto determinado. O sea, ese es el valor del impuesto global complementario que nosotros, ¿no es cierto?, nos sale por tabla. Entonces alguien me puede decir, oye, ¿y si me salen 2 millones en el código 157, ¿y por qué a mí me devuelven plata? Porque podría ocurrir que este contribuyente tiene rentas que ya pagaron impuestos, ya sea impuesto único segunda categoría, o pagaron el impuesto de primera categoría si era empresario individual. Y como, ojo, hay un principio tributario que dice que no se aplica la doble tributación. A una misma renta, un solo impuesto. Por lo tanto, si hemos refundido todo en el global, todos los impuestos pagados por las rentas anteriores afectas a global son un crédito directo y que están entre las líneas 22 a la 46. Ahí están los créditos. Ahí se registran todas estas rebajas, que ahí sí que son rebajas de impuesto a pagar. Por eso es que nos puede resultar raro que de repente nos dicen, oye, pero si yo no pagué impuesto global complementario porque me devolvieron plata. No, 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 no. El impuesto global complementario está en el código 157. Ahí está tu impuesto. ¿Y por qué te devolvieron más? Porque puede que haya, por la vía de las rentas, que han sumado a la base imponible, tenían ya un impuesto pagado, que viene a ser una suerte de PPM. Por eso que le puede resultar raro que alguien diga, no, yo no pago impuesto global complementario porque me devolvieron plata. Graso error. El impuesto se determina hasta, les repito, en el código 157, según la tabla. Pero si tenemos crédito porque hemos pagado impuesto único segunda categoría, hemos pagado impuesto primera categoría como empresario individual, u otros conceptos que son créditos, entonces esos créditos, esos sí que son una rebaja directa al impuesto a pagar. Y si lo que hemos pagado como PPM supera el impuesto según tabla, entonces tenemos nuestra devolución. Entonces, mira qué importante, Francisco, este concepto de saber entender el formulario 22. Son simplemente 4 áreas críticas. Línea 1 a la 14, 15 a la 22, la línea 21, donde está nuestra base imponible, y el resto son las áreas de crédito. Obviamente, por resultante, en la línea 47, que es la última, nos sale si tenemos un resultado positivo o negativo. Si es negativo, es porque nos devuelven esa diferencia. Es una devolución a nuestro favor. Si es positivo, es lo que nos quedamos cortos con todos los PPM, entre comillas, de impuesto único de segunda categoría o de primera categoría, nos quedamos cortos. Entonces, repito, el resultante de la línea 47 no significa que las personas no paguen impuestos porque le devolvieron plata. No, eso es porque teníamos más créditos que lo que realmente teníamos que pagar. Por lo tanto, esta matriz la considero tremendamente útil para que nos guíe, para que nos vayamos familiarizando, y porque además en el taller que vamos a hacer de 8 horas con Francisco, ahí vamos a enseñar a registrar el cómputo, registro y pago del impuesto global complementario. Que yo sé que puede resultar árido, pero créanme por favor, es una materia muy entretenida y que cuando usted aprenda a usar su formulario, usted se va a sentir, va a sentir que hasta puede dormir mejor, porque está empezando a entender algo que antes de todo esto era una caja negra, que nadie entiende, complejo, difícil de entender. La verdad es que no es tan complejo y por el contrario, es muy entretenido. Perfecto. Oye, Ricardo, de verdad, como siempre, muy, muy agradecido por tu tiempo, por enseñarnos de esta manera tan, tan didáctica, tan de escuela. Creo que he aprendido mucho más que varios profesores que tuve en la universidad y en el colegio, Gracias. sin desmerecer a nadie, pero de verdad muchas gracias porque son temas que son, como lo dije al principio, súper áridos y entenderlos de manera simplificada se agradece mucho. Yo de verdad cada día aprendo más contigo y te estoy muy agradecido. Eh, espero que algo aprendas conmigo
del mundo de inversión inmobiliaria, Por supuesto. del mundo de hacer estos talleres online, así que para ayudar a llevar este conocimiento a todo el mundo, que en verdad aprendan y que ojalá todos partan con un pie más bien, más bien puesto, cosa de que invertir se haga no solamente el concepto de, invertí porque me ayudó un experto, yo no sé nada de lo que invertí, pero funciona. No, mira, sé perfectamente cómo funciona y está teniendo resultados, que eso en verdad va a ser muy, muy satisfactorio para todos. Para mí, cuando sé en qué estoy invirtiendo, cuando uno sabe lo que está invirtiendo, no te llevas grandes frustraciones y te lleva grandes satisfacciones, porque si vas a fallar, si te vas a equivocar, si tu inversión no funciona como tú querías, que puede ser, porque toda inversión tiene un riesgo, por lo menos si tú aprendiste antes a entenderlos, cuando pasen, obviamente nadie le gusta que pase justamente el riesgo y te pasa algo malo, pero por lo menos lo sabías. Y eso es clave, te va a ayudar Mira, a ser más eh, resiliente, a levantarte rápido y salir adelante, porque ya sabías que esto podía pasar y pasó, si es que se lleva el escenario negativo. Y al revés, también, si pasa positivo, también vas a saber que, mira, esto estaba bien. Y obviamente, por ejemplo, en una inversión inmobiliaria, quizá uno dice, mira, la inversión va muy bien, ha subido, estamos como avión, pero resulta que están empezando a vencer todos los plazos, por ejemplo, donde se van a empezar a echar a perder las cocinas, todas las garantías, y uno puede decir, ¿será bueno seguir? ¿Lo vendo? ¿Lo arreglo? ¿Cuánto me cuesta arreglarlo versus lo que voy? Y hay que tener todo eso en la cabeza para tomar las buenas decisiones, versus cuando uno se lleva de sorpresa de que hoy se echó a perder todo al mismo tiempo, porque claramente las garantías, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, si uno compra un edificio de buena calidad, donde todos los artefactos interiores tienen garantía 5 años, es probable que al año 6, año 7 empiecen a fallar porque existe la obsolescencia planificada que se llama en los productos. Entonces, uno va a saber y va a decir, mira, que como sé que al año 6 debiesen fallar las cosas, empiezo a ahorrar para poder cambiar todos los productos y que quede todo como nuevo de nuevo, por ejemplo. Entonces, hay cositas que uno tiene que saber en qué se está metiendo y acá lo mismo, la tributación es otro de los temas que uno tiene que saber y no llegar en abril, sea siempre en abril o no, ¿sí? Que sí, te llegue impuesto interno y que de sorpresa estás pagando impuestos y no tenías idea, no puede ser. Si tú tienes que saber en lo que te estás metiendo. Francisco, hay un hecho importante. Cuando nosotros partimos con estos webinars, nosotros hablábamos que no es lo mismo ex ante que ex post. Cuando Sí, las personas deciden y después de haber decidido evalúan el impacto tributario, pueden cometer errores, pero tremendamente graves. Bueno, el conocimiento evita ese error. Repito, un conocimiento teórico, también un conocimiento práctico, pero también es harto importante escuchar la experiencia de terceros. ¿Qué es lo que le pasó a determinada persona? Por eso que todos estos webinars, todas estas actividades tienen como propósito no solo que te vaya bien, no solo que te vaya mejor, sino que hacer las cosas mejor. Y yo creo, y la verdad es que estoy convencido de que especialmente en los momentos tan difíciles que estamos viviendo como país, los que van a levantar nuestro país, los que van a hacer que salgamos pronto de esta tremenda crisis que se nos viene, son los emprendedores. Entonces, ojo, aquí nosotros estamos viendo una aplicación específicamente al ámbito inmobiliario, pero ojo, esta misma problemática, este mismo desconocimiento lo he podido constatar en otros rubros, en el rubro de la industria, ni hablar en la industria agrícola. El nivel de desconocimiento es realmente abismante. Entonces, obviamente que nuestra política como Lawyer Trust, como empresa de prestadora de servicios, es que queremos también ir de a poco abordando al sector de industria, al sector agrícola, y ojalá que a todos les vaya bien. Pero no solo les vaya bien, sino que hagan las cosas bien. Y en ese sentido, este es el propósito de la filantropía del conocimiento, que es lo que nos inspira, que el conocimiento no cuesta nada entregarlo, es solamente una actitud, son solo pocos minutos. Y en una oportunidad, para terminar, Francisco, quiero contarte una anécdota. En una oportunidad, me tocó dar una conferencia para 300 empresarios. Y había un empresario que estaba sentado al final de la audiencia y yo estaba explicando lo que era recuperar el IVA transitoriamente por 3 años de la franquicia 27 bis. Y este caballero estaba desesperado porque estaba muy fatigado financieramente. Y después de escucharme, me dice, ¿sabe qué?
yo la verdad es que estoy un poco incrédulo porque mi contador nunca me ha dicho nada. Bueno, ok, al día siguiente que seguía la jornada, volvió temprano y me dice, le pregunté a mi contador, y mi contador fue, bueno, ¿y por qué usted no me lo preguntó? A ver, la sorpresa fue que tenía más de 400 millones de pesos listos para recuperar, y los recuperó. Y Entonces que me no tenía decía, idea, no tenía, no tenía idea, no tenía idea. Y me dice, no tengo cómo pagarle. Bueno, si la verdad, el conocimiento, mire, el conocimiento hay veces que qué rico no pagarlo, pero el valor está en que el conocimiento, cuando se explica con el deseo, con el propósito de que a la persona le vaya bien, siempre es útil. Por eso, no negar este valor del conocimiento teórico, práctico, y lo más importante, como decía mi querido profesor, don Víctor Gajardo Ramírez de Arellano, aprender de la experiencia ajena. Ese es otro factor, especialmente cuando hacen buenas prácticas, no cuando hay malas prácticas. ¿Ah? Eso hay que tenerlo claro. no. Así es que, Francisco, quedo muy contento en que este webinar les sea un aporte y a la audiencia los invito nuevamente. Si hemos visto que esto, que resulta aparentemente tan complejo, imagínense cómo nos vamos a divertir y cómo lo vamos a pasar bien en nuestro taller tributario, porque es entretenido. Por favor, no le tengan miedo a la tributación. Es entretenida, es amena, es interesante, es una herramienta útil para que te vaya mejor. Así es que dejarlos a todos invitados, tanto al taller que vamos a hacer de forma presencial de tributación aplicada, como el próximo taller de la calculadora online, porque te voy a también lo vamos a convencer. hacer, bien, y también de la calculadora financiera. La calculadora financiera es un instrumento tremendamente útil. Entonces, nuestro desafío en el próximo webinar, que lo vamos a hacer digital, con el uso de la calculadora, yo creo que nos vamos a sorprender todos. Vamos a quedar todos con una sensación de que hemos aprendido a usar una nueva herramienta para la vida. No olviden que quien ordena sus finanzas, ordena la vida. No lo olvidemos nunca. Por eso que una calculadora financiera nos ayuda a ordenar las finanzas y nos ayuda a ordenar la vida. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias y muchas gracias a todos por escuchar, por estar atentos. Y bueno, si te gustó este video, por favor, te invito también a hacer clic aquí para suscribirte en el canal de YouTube. Yo sé que esto va a estar cuando ya esté grabado, pero obviamente qué bueno que les gusten estos contenidos, lo estamos haciendo con mucho cariño. Por favor, si tienes personas conocidas que sepas que no saben de esto y les pueda servir, compártelo. No cuesta nada compartir y ahí sí ayudamos a difundir este conocimiento. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo miércoles del ABC de la tributación inmobiliaria. Ok, nos vemos, chao.